Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente. Aquí estamos en esta tarde fresca aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Una tarde que invita a degustar un rico café, una rica avena, una deliciosa bebida. Una deliciosa bebida para entrar en calorcito, un calorcito rico, un calorcito sabroso, vaya. Y bueno, mis hermanos, pues les invito a que se hagan de esa rica bebida para que ustedes puedan disfrutar de esta enseñanza que el Eterno hoy envía a través de su siervo. Hoy cerramos el tema que hemos venido viendo, que es la oración de provisión, un tema precioso que hemos ido también pues desmenuzando poco a poco para que ustedes puedan tener la certidumbre, vaya, de que pueden ir a más en su ser como verdaderos discípulos de Mashiach, que transiten de ser creyentes, que no es malo, ¿sí? Es bueno, por supuesto, pero el nivel mayor al cual aspiraría un creyente es a ser un verdadero discípulo de Mashiach, de pensar como Él, de hablar como Él, de hacer como Él, de vivir como Él. Esa es la aspiración, mi hermano. Y aquí, en estas transmisiones, es lo que hemos tratado de ir haciendo por instrucción del Eterno. No creas que este programa surgió nada más así porque se me ocurrió o se nos ocurrió nada. No, mi hermano. Esto es producto de la instrucción que el Eterno envía a un servidor, envía a nuestro líder pastoral, Jesús Fernando Isaac García. Es un trabajo que se realiza bajo un mismo espíritu, bajo un mismo sentir, bajo un mismo pensar, bajo un esquema doctrinal que está centrado en nuestro Mashiach, pero también en la Torah. Porque, ya te lo decía en otra ocasión, Mashiach, su evangelio, nos remite inevitablemente a la Torah. Y la Torah nos lleva también a Mashiach. Sus enseñanzas, cuando las empiezas tú a profundizar, cuando las empiezas a desmenuzar y a conocer en la dimensión más profunda, te das cuenta que Él es Torah. Él vivió Torah. Él habló de Torah. Él enseñó de Torah. Y bueno, vas a entender con este último subtema de la oración de provisión, que son solo 2 temas, del cual la semana pasada ya trabajamos uno y hoy trabajaremos el segundo. Te vas a dar cuenta bastante bien de lo que te estoy diciendo. Y mis hermanos, entonces aquí prepárense porque van a recibir semillas de sabiduría, perlas de conocimiento, van a tener preciosas piedras por las cuales, metafóricamente, como dice la Escritura, como dice el Evangelio, vendemos todo para adquirirlas, para comprarlas. Dispónganse mis hermanos, y les vuelvo a reiterar, desháganse del espíritu de Grecia.
Desháganse del razonamiento, desháganse de la duda, desháganse de todo aquello que estorbe para que ustedes puedan recibir esta instrucción. Esta instrucción que va mucho hacia nuestras convicciones, que va mucho hacia abrir nuestro entendimiento de lo que nuestro maestro nos enseña, lo que nuestro maestro nos dejó como legado doctrinal, para quienes estamos enfrentando el reto de ser sus verdaderos discípulos, mis hermanos. Entonces, deja que el lápiz corra en tu hoja del cuaderno, en tu hoja de máquina, para que anotes ahí aquello que te causa inquietud, aquello que te cosquillea, que te da comezón, ¿sí? Para que, si tú lo quieres, nos lo compartas en esta misma transmisión, nos brindes la oportunidad de poderte retroalimentar, si es posible, en esta misma transmisión. Si no, bueno, pues en cuanto sea posible. Y bueno, también te invito a que nos hagas llegar tus comentarios, nos hagas llegar esas inquietudes, para que podamos también nosotros saber qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué está ocurriendo contigo con respecto a lo que tú estás oyendo en esta transmisión, lo que tú estás recibiendo, ¿sí? Y que provoca en ti alguna inquietud, por mínima que sea. Entonces háznosla saber, ¿sí? Porque estamos en el anhelo de poder seguirte retroalimentando, para que tú, permítame tantito, para que tú puedas seguir creciendo, puedas seguir tú evolucionando, puedas tú en ese crecimiento espiritual necesario para que te acerques cada vez más a nuestro Padre Eterno. Eso fue lo que vino a hacer Mashiach, Te lo planteo en estos términos. Él vino a reconciliarnos, y la reconciliación implica acercamiento, pero más bien implica retorno, porque así como en nuestra naturaleza caída, ¿sí? Hasta antes de aceptar a Mashiach, hasta antes de seguir su instrucción, hasta antes de enfrentar ese reto que te aludía, de ser su verdadero discípulo, estábamos alejados de nuestro Padre Eterno. Y con Mashiach, en esa reconciliación, lo que vino a hacer es a poner delante de nosotros la capacidad para retornar a nuestro Creador y a nuestro Padre, tal y como Mashiach nos lo enseñó. Entonces, mis hermanos, dispongámonos para esto. Y bueno, nuevamente les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Mashiach, sirviendo en Abba Ministerios, una congregación mesiánico-judía, ¿sí? Que nazarena también, porque seguimos a Mashiach, ¿sí? Que está ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, ¿sí? Y desde aquí un saludo a todos aquellos que han sido convocados, porque es eso, has sido convocado a esta transmisión para que abreves en ella, para que recibas en ella. Así que un gran saludo desde las latitudes donde tú lo estés viendo, lo estés escuchando, aquí en todo el continente americano, en el continente europeo, donde tú nos escuches, donde tú nos veas, ¿sí? Bienvenidos, ¿sí? Y comenzamos. Mira, hay... y no me dejarás mentir, hay un contexto de
turbulencia en el mundo que estamos viviendo. Sí, este mundo cada vez más se convulsiona, ¿sí? Y el detonante, ahora sí que, como se dice metafóricamente, la gota que derramó el vaso, ¿sí? Es el ya famoso coronavirus, ¿sí? Ya te lo decía y bueno, es pertinente nuevamente retomarlos por el tema que vamos a abordar, ¿sí? Que ha afectado la vida del orbe, ¿sí? Ha afectado la vida de la sociedad global y de cada una de las sociedades de las distintas naciones que conforman el orbe. Ha trastornado la vida del ciudadano, ha trastornado la vida en casa, la vida en el hogar, en la familia, en las relaciones de amistad, en las relaciones incluso de fraternidad, filiales, etcétera, porque pues ha obligado a una especie de aislamiento que se torna insaludable, ¿sí? No es saludable ese encierro que pues se nos ha instado a que así sea, ¿sí? Y ha sido a tal punto la insistencia que ha provocado miedo, ¿sí? Y aún en el pueblo creyente ha animado a la presencia del miedo. Entonces, el miedo ha traído consigo, primeramente, una débil fe. Déjame te lo planteo en términos positivos. No ausencia de fe, sino una débil fe. Y Mashiach, ¿cuántas veces no le llamó la atención a sus discípulos por ser débiles en su fe? ¿Sí? Entonces, eso trae también como consecuencia, pues el que en las congregaciones también se tenga que modificar la vida, ¿sí? Se señalan días específicos para los servicios en detrimento de algunos, vaya por la agenda que cada congregación tiene, ¿sí? Y eso también implica no pocas veces el que se segregue por instrucciones de el César, que por ejemplo los niños y los adultos mayores no estén en el edificio congregacional. Entonces, eso afecta completamente a un creyente que cae en esa condición. ¿Por qué? Porque simplemente, si tú no estás alimentado, te caes en desnutrición. Pues igual ocurre en el terreno espiritual, ¿sí? La desnutrición se presenta y necesitamos estar constantemente alimentados de la palabra, ¿sí? Entonces, también nos enfrentamos a una gran prueba referente a nuestra oración. Como nos vamos enfriando también, entonces, nuestros momentos de oración pueden irse postergando inevitablemente, y eso no es deseable, ¿sí? Mashiach fue muy claro, al igual que el Rab Shaulo, en que había que orar todos los días, cada día, estar pegado completamente a nuestro Creador con nuestra boca, con nuestra voz, en constante oración, a través del agradecimiento. Entonces, es importante la oración, ya te lo decía, porque a través de ella es como podemos estarnos relacionando con nuestro Padre Eterno. Es la manera en que podemos establecer una relación con Él. Pero también es donde ejercitamos nuestra fe. Es donde se mueve, reverbera el poder que se depositó en nosotros como discípulos, como verdaderos discípulos de Mashiach,
Ahí en la oración, mediante la oración, a través de la oración, es donde se mueve tanto la fe como el poder que se nos puso en nosotros, ¿sí? Entonces necesitamos no descuidar ese triple aspecto de la naturaleza de un verdadero discípulo, ¿sí? La emuná, que es la fe plena; la tefilá, que sería la oración traducida al español en un sentido amplio, ¿sí? Y teshuvá, el arrepentimiento, el retorno al Creador, a nuestro Padre Eterno. Y bueno, de manera específica, Yeshua HaMashiach vino a mostrarle al mundo la manera de acercarnos a nuestro Creador. En este caso específico, en el tema que nos ocupa, a pedir la provisión al Eterno. Y de trasfondo nos está diciendo: confíen en Yahweh, mi Padre. Él es Yahweh Yireh. Él es el Dios que les provee, ¿sí? No es tu trabajo, no es el mundo, es Él que pone las condiciones, ¿sí?, para que lleguen a ti las provisiones que necesitas, ¿sí? Y por ello entonces te da un trabajo, por ello entonces te da las capacidades, las habilidades, etcétera, para que tú puedas desarrollar ese trabajo y percibas un beneficio financiero, económico, ¿sí? Necesitamos entender esto, mi hermano, porque el mundo te dice que es por tu esfuerzo que tú estás haciéndote de los recursos financieros, materiales, para poder vivir bien. Sin embargo, nuestro Padre Eterno nos dice muy claramente que si obedecemos su palabra, si la estudiamos, si la guardamos en nuestro corazón, ¿sí?, si la ponemos por obra, entonces Él cumplirá sus promesas en nuestra vida en forma de bendiciones, ¿sí? Las bendiciones potenciales ahí están en la Escritura. Tú las puedes conocer, tú las conoces, creyente, ¿sí? Bueno, son potenciales y solamente se concretan como bendición cuando hay sujeción y obediencia, ¿sí? Entonces, Mashiach lo que hace cuando da respuesta a la petición de uno de sus discípulos, cuando le dice: enséñanos a orar, ¿sí?, y responde con el Padre Nuestro. Bueno, es a través de Él, del Padre Nuestro, que nos enseña todo esto que te estoy diciendo, ¿sí? Y lo que nos muestra es también cómo a través de ella nos va dejando esa manera en la que deberemos pedir al Eterno en cada ámbito del ser humano, ¿sí? Es por ello, mi hermano, que esta oración del Padre Nuestro se convierte en un modelo no rígido. Es un modelo que es plástico, tiene plasticidad para que tú lo acomodes a tu situación vital, a tus necesidades, a tus aflicciones, a tus anhelos, a tus deseos, ¿sí? Por eso es un modelo no rígido a seguir, el Padre Nuestro. Y también Yeshua, en su infinito amor por la humanidad, nos enseña que al Creador se le habla como a un padre cuyo hijo, tú, yo, se acerca en plena confianza. Y por ello nos dice, mi hermano, alábenlo antes de pedir, alábenlo. Y por eso nos dice: dile primero: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿sí? Ahí nos dice que hagamos primero eso.
Y también nos dice, y también hagan lo mismo, alábenlo al terminar, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos, etcétera, ¿sí? Entonces es alabanza al entrar y alabanza al terminar nuestra oración. ¿Qué nos está diciendo aquí Mashiach? Nos insta, nos invita a que valoremos la figura omnipotente, soberana y fiel que tiene el Dios en el cual nosotros creemos, ¿sí? Mira, en este tema específico, el punto se halla en la parte que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Ya veíamos que la primera implicación que tiene, ¿sí?, es que le estamos pidiendo, ¿sí?, el pan físico. Y lo que nos dice Mashiach es, pídanle a su Padre que está en los cielos el pan para su carne, el pan físico que alimentará su carne, que les dará sanidad, nutrición, fortalecimiento. Pídanselo, ¿sí? Esa es la primera parte de implicación que tiene esta frase, ¿sí? Estas 8 palabras que están ahí expresadas en el Evangelio, ¿sí? Ya te decía también que estas 8 palabras en términos de gematría tiene una implicación de grosura, ¿sí? Una implicación de abundancia, vaya, ¿sí? Porque además tenemos un Dios de abundancia. Nuestro Padre Eterno es un Dios de abundancia, ¿sí? Él no es, digamos, como lo decimos por acá, en términos comunes, no es pichicatero, ¿sí? Es un Dios que cuando da, ¿sí? Y a veces nos da poco para irnos probando. De hecho, así es como procede, ¿sí? Procede para que ir probando tu corazón, ¿sí? Y aquí vas a entender cómo prueba nuestro corazón, ¿sí? Y también, si da de mucho, hay veces que también es una prueba para tu corazón. Porque en la misma escritura ya te he hablado de este principio espiritual que te voy a comentar. Es una prueba para nuestro corazón en relación a nuestra codicia y nuestra avaricia. Porque la escritura dice, serás llevado donde quieres ir. Y eso es una oportunidad también para que tú te vuelvas a Él, de que te canse esa avaricia, esa codicia y digas no más, ¿sí? Porque quizás llegue tanto que lleguen también problemas con ello. Entonces eso no es bueno, porque el Eterno no añade pena ni aflicción, pesar a lo que Él da como bendición, ¿sí? Ahora vamos a ver este segundo tema que se llama Dios quiere que le pidamos por la provisión espiritual. La primera parte se refirió a que Dios quiere que le pidamos por la provisión natural, ¿sí? Ya te advertía, la provisión natural implica que le pidas recursos financieros, que le pidas recursos materiales, pero también que le pidas un coche, una casa, un buen trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es provisión natural. Ahora vamos a pedir por la provisión espiritual. Y mira, mi hermano, detrás de estas enseñanzas, mi hermano, de veras que hay una línea que tú necesitas tener contigo para que con conocimiento y entendimiento vayas desenvolviéndote cada día como un verdadero discípulo de Mashiach. No solo como creyente, que te digo no es malo, pero el reto es ser verdadero discípulo de Mashiach. Y por eso
si tú te has atrevido a seguir esta transmisión, entonces encontrarás que ya puedes entender qué es la oración, a quién se dirige, en dónde se ora y de qué forma nos acercamos al Eterno. ¿Sabes también cómo nuestra oración es contestada y qué requisitos hay que, requisitos hay que cubrir? El ser rectos, ser justos, el ser perseverantes en la oración, el enfrentar a los enemigos de la oración, el doble ánimo, el sopor, el stupor, el letargo, la pereza, ¿sí? Ya sabes también, orar o no orar es un dilema, vaya, sí. Y se te dieron los motivos por los que no se ora y que tienen que ver con la complacencia, con la incredulidad, con el desánimo, con la falta de ganas. Pero también se te dieron las razones para orar. Y fueron dos razones poderosas, porque tienes un Dios soberano y porque tienes un Dios inmutable. También sabes por qué mantenerte en oración. Y las razones también tienen que ver con que hay un poder en ti que se te fue dado, fue depositado en ti. Y te lo decía al inicio en la introducción, que este poder se libera mediante la oración. Y que cuando tus oraciones son escuchadas, cuando cumplen los requisitos para ser escuchadas, entonces el Eterno pone fuego en ellas y te las devuelve en forma de salvación, o sea, de respuesta a tu petición. Viste también la actitud correcta en la oración. Cómo hay que tomarlo, sí, muy en serio, pero no tanto también, porque entonces caerías en el afán. O sea, esto es una cosa seria, pero no al punto de que te tengas que afanar, ¿sí? Sabes también que la persona de la oración es Dios y es nuestro Padre, pero que también hay otro padre, el mal padre, ¿sí? El Satán, ¿sí? Pero tenemos ese Dios que es nuestro Padre, que es el buen Padre. Gloria, gloria a Él. Y bueno, ya conoces también la oración de petición, y aquí es fundamental, mi hermano, que entiendas, ya te lo hacía ver en la transmisión pasada, que en la oración de petición tú estás pidiendo el marco moral y ético con el cual tú te desenvuelves como verdadero discípulo de Mashiach. ¿Cuál es ese marco? La voluntad de Dios. Por eso se pide: venga tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad. Es lo que pedimos en la oración de petición, que es la primera parte que nos dice Mashiach. Después de alabar al Eterno, ahora sí, pídele. Te está diciendo, pídele, ¿sí? Ese marco, ese cuadro en el cual tú vas a pedir, vas a hacer tus peticiones en la oración, ¿sí? Y tiene que ser bajo el gobierno del Eterno, en la figura de Mashiach, gobernando tu corazón, porque ahí está su reino, es ahí donde Él gobierna tu vida, ¿sí? Por eso, venga a nosotros tu reino, implica acepto a Yeshua HaMashiach como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor, como mi Maestro, como mi guía, etcétera, ¿sí? Y en el corazón es donde Él gobierna, ¿sí? Entonces, es bajo esta idea, ¿sí?, que nuestra vida se conduce, convertida en una convicción. Y bueno, la voluntad del Eterno, veíamos, es mejor, ¿sí? Y eso es justamente lo que abre la posibilidad de que venga esta oración de provisión a nosotros, porque estamos en el reino y haciendo la voluntad del Eterno. Aún nuestros propios anhelos se encuadran dentro de la voluntad del Eterno. No es lo que se nos antoje a la manera del mundo, no, es a la manera de Elohim, a la manera de Yahweh, ¿sí? A la manera de Él, ¿sí? Entonces, ahora veremos que el pan nuestro de cada día tiene una implicación espiritual, ¿sí? Yeshua usa la palabra pan, y fíjate, analiza, no dijo
el pan o el alimento nuestro de cada día o la comida nuestra de cada día, dánosla hoy. No dijo eso. Dijo el pan. Y mira, cuando tú empiezas a adentrarte en la Escritura, en el estudio de la Escritura, cuando tienes un buen maestro que camina en Torah, que sabe Torah, que vive Torah, que habla Torah, entonces viene revelación a ti. Ya te lo he dicho en otra ocasión también, la revelación no llega en el vacío de conocimiento, llega cuando tú has abrevado en la Escritura. Y hay veces, cuando tienes poco tiempo siguiendo el Evangelio, viviendo el Evangelio, muy poco tiempo, llegan revelaciones. Te lo digo por experiencia. En mis primeros meses como creyente, llegaron revelaciones, ¿sí? Entonces, mi hermano, aquí estamos hablando de una implicación espiritual, ¿sí? Pan físico, sí, ahí dice, pan físico para nuestro cuerpo, como te lo decía, pero hay una connotación espiritual, ¿sí? Si bien es importante el primer significado del pan físico, ¿sabes qué? El significado de mayor valor es el segundo. ¿Cuál? Pues el que habla de la parte espiritual que está detrás de esa expresión, ¿sí? Y el pan tiene una simbología, fíjate, relacionada con el espíritu de Elohim, con el espíritu de Dios. Tiene una implicación muy profunda, una simbología. Y bueno, esto solamente lo vas a descubrir cuando te atrevas a escudriñar la Escritura. Y no solamente a ser seguidor de lo que te dice alguien, o de aquel que te dice que tiene la unción. Todos tenemos unción, mi hermano. Todos tenemos unción. Y es una unción diferente para cada quien. Y la unción habla de una misión, de una tarea, de un servicio a realizar al Eterno, porque además eso es lo que venimos, a servirle, ¿sí? Entonces la unción tiene que estar relacionada con el servicio que vamos a dar al Creador aquí en la tierra, ¿sí? Entonces para ello tú necesitas estudiar la Escritura, escudriñar la Escritura. Si el Señor te ha dado la unción de la enseñanza, pues entonces tendrás que doblemente hacer el esfuerzo, ¿sí? Dispuesto en Él para ser llevado por la Escritura, para que puedas enseñar. Y así, ahí están en la Escritura los dones, los talentos que Mashiach dio, y también los que el Espíritu de Elohim da, ¿sí? Entonces, mi hermano, disponte para esto que te estoy diciendo. Y mira, vamos a adentrarnos en esto de la implicación espiritual. Y para ello utilicemos Marcos capítulo 7, versículos del 26 al 30. Dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Yeshua le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mira, analicemos un poquito la escena. En primer lugar, fíjate de dónde era la mujer. Era más bien griega y sirofenicia, porque en Mateo 15 nos dice que la mujer era cananea, ¿sí?
venía de la tierra de Canaán, ¿sí? Pero era griega y sirofenicia, ¿sí? Entonces, no era judía, mi hermano. No era judía, ¿sí? Eso tiene una implicación seria que ahorita vas a conocer. Además, mira, déjame te digo algo también importante. Yeshua era muy directo y hasta con crudeza en sus enseñanzas, especialmente cuando él hablaba de su doctrina, o bien incluso cuando hacía reprensión, igualmente era duro, directo y crudo en lo que él decía, ¿sí? Aun cuando su carácter era dulce y apacible. Mira, un ejemplo de ello podemos verlo cuando se dirige a los fariseos y les llama hipócritas, ciegos, hijos del diablo, serpientes, sepulcros blanqueados. Y a sus discípulos también nos escapaban, Al llamarle la atención también los regañaba, e incluso hasta con cierta desesperación, ¿sí? Y mira, date cuenta de algo, a esta mujer le aplicó el término perrillo, ¿sí? Y lo hace, el término perrillo tiene que ver en una relación con el concepto de pan, el pan espiritual. No se estaba refiriendo al pan físico que caía, ¿sí? Porque, mira, si tú te vas al pasaje de Mateo 15, 21, 28, dice, te lo voy a leer para irnos ubicando. Saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no lo respondió. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues dado voces tras de nosotros. Es decir, ¿a qué te quiero llevar? A que no estaban en la mesa. No había una mesa de por medio. La mesa aún así es metafórica, ¿sí? Físicamente no existía una mesa, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace es que habla de una simbología especial al referirse al pan. Tras de esa palabra, tras de las palabras que utiliza Mashiach, hay simbologías, ¿sí? Al decirle perrillo a esta mujer, no era para ofenderla. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Y ese era un término utilizado durante la época de Mashiach, del judío. ¿Sí? Le estaba diciendo incrédula. ¿Sí? Incrédula. En ese tiempo, y tengo entendido que aún hoy, ¿sí?, el judío se refiere al incrédulo, al gentil, ¿sí?, al que no cree, vaya, como perrillo, ¿sí? Y mira, puedes constatar en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Pedro, en 2 de Pedro 22 dice: el perro vuelve a su vómito. Ahí está, el incrédulo vuelve a su vómito. Y ojo, esto es para el pueblo del Eterno, aquel que se encuentra entre las paredes de cada servicio en las congregaciones. Ojo, no es para el que anda en la calle y que no se congrega. En Filipenses 3:2 también vuelve a decir: guárdense de los perros. La Escritura también nos habla en Apocalipsis 22:15, fíjate, y esto es de suma importancia, porque Apocalipsis, el libro de Revelaciones, es un libro que está por cumplirse, ¿sí? Y en el capítulo 22, versículo 15, dice: los perros estarán fuera. ¿De dónde? De la ciudad santa, ¿sí? Eso es lo que está hablando aquí el término perrillo. Por eso es importante que lo entiendas, mi hermano. Pero ¿qué pasa en esta escena? Sin embargo, la mujer logra convencer a nuestro Salvador con una expresión: pero aún los perrillos comen migajas que caen de la mesa de los hijos de Israel.
O sea, aún los incrédulos, ¿sí? Aunque sea un poco, porque eso significan las migajas, toman del alimento espiritual, del pan, que corresponde a ti, a mí y al pueblo de Israel, el pueblo étnico, pero también el pueblo espiritual, mi hermano, ¿sí? Del cual tú formas parte, como yo. Entonces, mi hermano, aquí está muy claro que está refiriéndose a una implicación espiritual. Y en cuanto a los hijos, la palabra se refiere a Israel, ¿sí? Los hijos de Israel. Se refiere precisamente a ellos, ¿sí? Para los hijos. Y se refiere a ti, y se refiere a mí, y a cualquier otro miembro congregacional que ha aceptado el reto de cada día para constituirse en verdadero discípulo. Por esa expresión es que Mashiach concede la petición a la mujer, y es entonces que al llegar al lugar donde se hallaba su hija, la encuentra liberada. Entonces Mashiach usa la simbología del pan, hablando de una implicación espiritual, ¿sí? Y en estos dos pasajes que te refería, ¿sí? En Marcos 7, 26, 30 y Mateo 15, 21, 28, lo podrás tú ver a más profundidad. Atrévete a ir a él, ¿sí? Y hay pasajes más donde se habla de todo esto, ¿sí? Y para profundizar aún más, mi hermano, vayamos a Juan 6, 31, 35. Dice: nuestros padres comieron el maná. Mira, un paréntesis. La palabra maná, para reafirmártelo, ¿sí? En realidad quiere decir, ¿qué es eso? Si lo leemos con el significado, diría: nuestros padres comieron el ¿qué es eso? En el desierto, el maná. Como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo: de cierto, os digo. Ojo, mi hermano, nuevamente, para que no se te olvide. Cuando Mashiach repite dos veces esta expresión, de cierto, lo que te está diciendo es: presta suma atención, no te me distraigas, porque lo que viene enseguida es una enseñanza vital para ti. ¿Sí? Eso es lo que está ahí. Fíjate cómo tenemos que entender las expresiones de trasfondo que utilizaba Mashiach, ¿sí? En las expresiones literales que están escritas. Sigo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero, os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. ¿Qué te está diciendo aquí, mi hermano? Yo soy el verbo encarnado. Dabar emet, la palabra verdadera, ¿sí? Por eso el verdadero pan del cielo, ¿sí? Es el que está espiritualmente hablando, encarnado en Mashiach, en su palabra, ¿sí? En su Dabar emet, en su palabra de verdad. Entonces, de acuerdo a esto, mi hermano, el pan representa un ámbito espiritual y no únicamente el plano físico, eso que entra por tu boca cuando tú comes, que lo masticas, lo deglutes, ¿sí? Entonces, mi hermano, si no solamente de pan vive el hombre, ¿de qué vive? Y Mashiach te responde inmediatamente: del pan espiritual que yo traigo. Es por eso que Él es vida, da vida al mundo. Y se reveló como el medio, ¿sabes? Se reveló como el medio para llegar al Padre. Él es camino también para llegar al Padre. Que dice: y nadie llegará al Padre si no es
a través de mí. En Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Y Mashiach nos dice cómo Él no habló por su propia cuenta, sino de la palabra que venía del Eterno. En Juan 14:24 nos dice, la palabra que has oído no es mía, sino del Padre que me envió. En Juan 15:15 vuelve a decir, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta por qué es necesario que Yeshua se siente en el trono del reino que está en tu corazón? Ahí está su trono en ti. Porque lo que Él hace cuando es así, escúchame, mi hermano, porque lo que Él hace cuando tú sientas en el trono de tu corazón a Yeshua, es hacerte garante de las bendiciones potenciales que se hayan expresadas en sus promesas, las del propio Mashiach, pero también las que el Padre expresa en su Torah. Y mira, ¿cuántos creyentes dicen, no, es que yo sí creo? Sí creo yo, claro que creo, sí, pero aquí la creencia es más profunda. Es una fe plena, que implica el creer y el confiar, pero mucho más. Implica la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Implica eso, pero es mucho más, mi hermano. Por eso te lo he dicho y te lo digo nuevamente ahora. El concepto de fe que tú lees en el Nuevo Testamento no es todo lo que decía Mashiach respecto de la fe, es mucho más. Pero espérate un tiempito mientras terminamos este tema de la oración y vendrá el tema de la emuná. Ahí vas a conocer más a profundidad de lo que te estoy hablando. Entonces te haces garante de esas promesas que están ahí y se convierten en bendiciones, ¿sí? Mashiach fue un maestro que amaba a la criatura más preciada de la creación del Eterno. Te decía, vino a reconciliarla con su Padre, vino a salvarla y a ofertar la salvación para que ningún ser humano se perdiera. Pero lamentablemente no todos aceptan ese ofrecimiento, aún dentro del mismo pueblo creyente, ¿sí? Y mira, cuando Mashiach habla de que no solo de pan vivirá el hombre, está refiriendo, y aquí te vuelvo a decir, que lo que está escrito en el Evangelio tiene referencia en la Torá. Por eso te decía que el Evangelio nos lleva a la Torá y la Torá nos regresa al Evangelio. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. ¿Qué es eso? Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh, de Elohim, vivirá el hombre. Por eso cuando decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos pidiendo, sí, un pan que alimente nuestro cuerpo, pero también estamos pidiendo el pan espiritual, que es su palabra. Mira, le estamos diciendo, Padre, en este día, dame la palabra que proviene de tu boca, pues mi espíritu se nutre de esa palabra y necesita cada día de ella, a semejanza del pan que nutre mi cuerpo, del cual tú me provees. Sé consciente, mi hermano, mi hermana, en esa expresión se pide ambos panes. Ve la profundidad de lo que pides en esta oración. Hazte consciente de realmente lo que estás pidiendo. A ti, maestro congregacional, a ti que enseñas en el púlpito, o enseñas en el discipulado, o enseñas simplemente. Sé consciente de las implicaciones de tu enseñanza. No es una tarea que se deba realizar a la ligera. Por ello Santiago
en el capítulo 3, en el versículo nos advierte, el versículo 1 nos advierte, y es bastante clara la advertencia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mi hermano, mi hermana, tú que tienes esa tarea ministerial, aquí tienes un conocimiento más profundo para que tú digas la palabra cierta, la palabra que proviene de Yahweh, la palabra que si la dices de la manera correcta, sin agregar ni quitar, no serás condenado, mi hermano, no serás condenado doblemente. Hay algo más que entender, mi hermano, cuando se pide el pan nuestro de cada día. Desde la parte espiritual, quiere decir que el Eterno cada día tiene una palabra que viene de su boca para cada uno de nosotros. Está de trasfondo esta garantía. Esa palabra, por supuesto que es diferente cada día. Así que hay que pedir no solo el pan físico, mi hermano, la comida, sino aún más el espiritual. Ese que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque mira, si tienes alguna situación de aflicción, la que sea, mi hermano, sería muy bueno tener una palabra de Dios para ello. Y lo tienes, porque ahí está, en lo que te estoy mostrando, ¿sí? Mira, no dudes que la solución a la aflicción que te aqueja la hallarás al día siguiente. Cuando con fe plena tú digas: dame el pan que tienes para mí este día. No solo el que alimentará mi carne, Abba, también el que dará alivio a mi aflicción, la que sanará mi corazón. Dame esa palabra que provendrá de tu boca para solucionar mi situación en aflicción. Pero también te advierto, mi hermano, habrá situaciones que no se alivien de la noche a la mañana, pero esa palabra que Él tiene, que Él te dará, irá desdoblándose cada día ante ti, en tu mente, en tu corazón, de tal forma que no pocas veces, sin darte cuenta, mi hermano, sentirás el alivio. O bien, cuando menos irá dándote la capacidad para manejar esa situación que te aqueja. Sí, mi hermano, esa es la virtud que tiene el que tú pidas el pan nuestro de cada día, cuando eres consciente del aspecto espiritual que está de trasfondo. Y mira, nosotros aquí en Java hemos aprendido a pedir también. Por eso cada mañana, antes de que salgamos a las actividades en el mundo, nosotros pedimos: sea tu voluntad, oh eterno mi Dios y Dios de mis padres, que me habitúes a tu Torah, a tu palabra. Tu palabra, le estamos diciendo, habitúanos a tu instrucción. Torah, acuérdate, eso es lo que quiere decir instrucción. Y me adhieras a tus mandamientos. Y le seguimos diciendo: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah, porque es una orden, mi hermano, es una orden, ¿sí? Y así, mi hermano, nosotros vamos cada día, ¿sí?, a levantarnos, ¿sí? Lo primero que hacemos es agradecerle, porque nos devuelve el alma en su infinita, en su inmensa fidelidad. Eres fiel, porque cada día te regresa el alma. Cuando tú duermes, tu alma va al seno del Eterno, y el Eterno hace con ella lo que Él quiera hacer, pero por la mañana te la regresa. Si no, no estuvieras ahorita presenciando esta transmisión. Entonces, mis hermanos, seamos conscientes de lo que se está recibiendo en este momento. Pues ¿sabes qué? Se te ha agregado más, y por ello se te pedirán cuentas mayores. Asimílalo, ponlo por obra, y así, de esta manera, habiéndolo puesto por obra ante los demás, se convierte en un testimonio. Por eso, con ese testimonio como respaldo, enséñalo a otros hermanos, ¿sí? Enséñalo, mi hermano, para que ellos también abreven en el pan espiritual
que sepan pedir, no solamente el pan físico, porque ya te lo he dicho, que cuando tú ores el Padre Nuestro, que tu corazón vaya detrás de cada palabra que tú dices, mi hermano. Por eso cuando digas tú, danos hoy el pan, danos hoy el pan, sé consciente de que le estás pidiendo, dame de comer este día para mi cuerpo, pero dame el alimento para mi alma, ¿sí? Danos hoy el pan nuestro de cada día, es lo que estás diciendo ahí. Sé consciente para que tu corazón vaya detrás de cada palabra que estás diciendo. Y tu corazón será visto por el Eterno, ¿sí? Entonces, mi hermano, ve cómo Yeshua se refiere a sí mismo como el pan espiritual, porque Él es el verbo vivo, el verbo encarnado. En Marcos 14:22 lo dice de manera muy clara y directa. Y mientras comían, Yeshua tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, tomad, esto es mi cuerpo. Tenía el pan en sus manos, lo había partido y se los daba a cada uno de sus discípulos. Y le decía, tómenlo, porque esto es mi cuerpo, ¿sí? Entonces cuando decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿sabes qué? Estamos pidiendo el maná. Y Dios renueva sus misericordias cada día. El maná estará esperando en el suelo, como dice la Escritura, cada día para ser recogido por ti. Es en esa renovación diaria de su misericordia en la que se halla ese, ¿qué es eso, mi hermano? ¿Sí? Entonces, Yeshua nos dice que no nos afanemos, porque tenemos un jiré, tenemos un proveedor, ¿sí? Que no nos afanemos preguntándonos qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque ¿sabes qué? Los perrillos, los gentiles, buscan todas estas cosas, pero tu Padre Celestial, nuestro Padre, sabe que tenemos necesidad de estas cosas y nos las dará. Mas primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación, su propia inquietud, su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí, mi hermano? Entonces, date cuenta, mi hermano, date cuenta cómo hay algo tan precioso detrás de esta expresión, ¿sí? Y lo que busca es que tú confíes plenamente en el Eterno, ¿sí? Por eso, en Éxodo 16, 4, 5 dice, y Jehová dijo a Moshe, he aquí que haré llover para ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá la porción diaria en su día para ponerlo a prueba si seguirá mi enseñanza o no. El maná es una prueba. El pan que tú pides es una prueba. Y es a través de él que te pone, a través del pan que te pone el Eterno, esa prueba para ver si realmente estás siguiendo su Torah, su instrucción, o andas fuera de ella. Mi hermano, el tiempo se nos ha ido. Anhelo que mi boca haya dicho la palabra que debía decir, que hayas oído la palabra que tú debías escuchar. Mas anhelo que tus oídos hayan escuchado la palabra que necesitabas escuchar, la palabra que te redarguya, que te confronte, que te inquiete en tu manera de vivir, de obrar, de caminar en este mundo, y te inste, te invite a retornar al Creador. Nos vemos el próximo martes, mi hermano. Sí, que el Eterno los bendiga abundantemente. Shalom.